¿Cómo están mis hermanos? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo estudio. Pero antes de comenzar, entreguemos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él dirigiéndonos en este momento. Por favor, mis hermanos, cierren sus ojos y oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la gran bendición de poder estar en tu casa, por supuesto, de aprender más de tu palabra, de poder conocerte más a ti, de poder entender qué es lo que tú quieres de nosotros, cómo quieres que seamos en este mundo como hijos tuyos. Mi Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das y danos la sabiduría y entendimiento del corazón, desde el corazón para poder entender este estudio que tú nos traes en este momento. Que seas tú hablando a través de él, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, que seas tú enseñándonos cada vez más. Mi Padre, te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos que en este momento están preparados para este estudio, porque tienen esa hambre de ti, mi Padre, tienen ese deseo de aprender más de ti, saben y reconocemos la necesidad que tenemos de cada día fortalecernos espiritualmente de ti. Mi Padre, te damos muchas gracias por todo, y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, comencemos, mis queridos y amados hermanos. Recuerden que habíamos comenzado con una serie de estudios que nos hablan acerca de los fundamentos del cristianismo. Fundamentos del cristianismo quiere decir las partes importantes que debemos tener bien claras al decir que somos creyentes o cristianos, y cuáles son las bases de nuestro cristianismo. Ya estamos en la sexta semana y el día de hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Recuerden que ya estuvimos viendo la naturaleza de Dios, el propósito de la humanidad, la naturaleza del pecado, la muerte de Jesús. La semana pasada vimos acerca de la resurrección de Jesús y hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. La idea central de este estudio es que el Espíritu Santo magnifica o glorifica la obra de Jesús. Los pasajes que vamos a estar viendo en este momento los vamos a encontrar en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, y Juan capítulo 16, versículos del 7 al 15. Para ustedes, mis queridos hermanos, si han estado o siguiendo, leyendo el libro de Juan, este estudio va a ser muchísimo más claro para ustedes. Para quienes no lo han hecho, haremos lo posible para que ustedes puedan entenderlo, pero de una manera insistente les recomiendo que sigan leyendo el libro de Juan, porque van a entender mucho acerca de lo que ya hemos estado estudiando. En este tiempo, recordemos que este mundo nos enseña a vivir muy independientes. Nos hacen creer o quieren hacernos creer que no necesitamos de nadie más, que cada día debemos depender menos de las personas, pero muchas veces dependemos mucho de la tecnología. Hay muchas menos actividades o la costumbre de saludar a las personas como antes lo hacía uno. Y no solo por lo del COVID que estamos pasando, sino desde mucho antes. Ya las personas ya casi no se saludaban. Inclusive usted puede estar en un lugar o podría estar en un lugar, y antes como niños o como jóvenes nos enseñaban los padres que teníamos que saludar. Ahora casi la mayoría, el 80% de los niños y jóvenes no les saludan. Nos han tratado de enseñarnos a que no dependemos de nadie más, que dependemos más de la tecnología. Por eso son los tutoriales de YouTube y muchos otros que se pueden ver, son muy populares, porque las personas creen que deben de depender solo de eso. Muchos quieren convertirse en todólogos para ser más dependientes y no requerir de la ayuda de nadie más o de ninguna otra persona, que ellos son absolutamente suficientes para poder hacerlo todo. No estoy diciendo que sea malo aprender muchas cosas, pero el depender solo de eso y que creamos que no necesitamos de la comunicación
la interacción con las demás personas, eso es erróneo. Eso quiere decir que muchos tienen éxitos en ese propósito de ser independientes, pero muchos no, se sienten frustrados por eso. Millones viven confiados en su inteligencia, en su belleza, en sus habilidades, sus recursos para salir adelante. Afirman o creen muchos que están en control de su vida o que su vida depende solamente de lo que ellos hacen. Cuán equivocados están así muchas personas, o muchas veces antes de ser creyentes nosotros estábamos en esa forma de pensar. Pero el propósito de nosotros no es ese, mis queridos y amados hermanos. Nosotros debemos entender que somos y debemos tener una dependencia de Dios, pero también nos enseña que debemos tener esa relación interpersonal, esas relaciones para comunicarnos con las demás personas, no aislarnos, no depender de nosotros mismos, pensar que no necesitamos de nadie, estar completamente aislados y no tener ciertas costumbres que nos han enseñado desde antes muchas personas, como buenas costumbres, como es lo de comunicarse y saludar, como también entender que tenemos la necesidad de depender de Dios, que necesitamos de Él y que nos ha dejado y que debemos aprender que ha dejado al Espíritu Santo después de que Él partió para que nos enseñe y nos guíe y entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo quiere que nos comportemos, cómo quiere que sigamos o enfrentemos los problemas o dificultades de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha enseñado nos ha enseñado a que ya no somos esclavos del pecado, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No quiere decir que somos completamente santos, no quiere decir que en ningún momento ya vamos a pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar en lucha con lo espiritual. Entonces, pero el Espíritu Santo nos ha enseñado que es la diferencia entre lo bueno y lo malo, que debo de hacer, lo que no debo de hacer, y a entender lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios el Padre, acerca de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, y nos ha enseñado también por medio del Espíritu Santo quién Él es, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cada uno tiene su función. Entonces, para poder entender todo eso, el Espíritu Santo es lo que ha hecho en nosotros. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y podemos dejarlo que Él guíe nuestras vidas, porque si no lo hacemos, pues no vamos a entender. Y tal vez en este momento, si hay personas que no han recibido a Jesucristo y están viendo este estudio, se les va a ser muy difícil entender lo que estoy diciendo en este momento acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para que nosotros entendamos que tenemos vida y vamos a tenerla en abundancia. Y podamos entender acerca de lo que es la gloria de Dios y en qué vamos a ser nosotros beneficiadas. No podemos entenderlo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos entender todo eso. Ahora nosotros, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, y dejamos que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, podemos ver claramente lo que dicen las Escrituras acerca de todo esto. Como ustedes saben, y si ustedes han estado leyendo el libro de Juan, van a ya entender un poco que Juan ha escrito a quienes lean este libro, por medio del Espíritu Santo, por supuesto, que este libro fue escrito alrededor de entre los años y 80 después de Cristo, para enseñarle a su audiencia, a sus lectores, primeramente que Jesús es Cristo, que es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia. Jesús iba a morir y a reconciliar a los pecadores con el Padre, porque sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos fuéramos nosotros justificados y no pudiéramos tener esa comunicación que ahora tenemos con el Padre por intermediario de Jesucristo, porque Él está por el sacrificio que Él hizo. También nos ha enseñado a través del libro de Juan que todo lo que Él dijo se cumplió, que Él cumplió con su ministerio, cuánto tiempo duró, Él iba a morir, Él iba a sufrir, Él iba a ser crucificado, pero lo más importante que iba a resucitar, y todo eso pasó y podemos verlo en el libro de Juan, nos habla acerca de todo esto.
Vemos en los capítulos 15 y 16, empezó a preparar a los discípulos hablándoles de todo esto, y también algo más importante, que Él vendría y cuál era su misión aquí en este mundo. Es de vital importancia aprender acerca del rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, pienso que o considero que muchas veces ni se predica tanto del Espíritu Santo, y también hay mucha confusión con las personas, inclusive entre los creyentes, acerca de quién es el Espíritu Santo, cuál es su rol, qué es lo que Él hace, cómo se ha manifestado, en qué tiempos ha estado en este mundo, en qué partes de la Biblia podemos verlo, ha estado desde el principio o ha estado hasta el final. Y todas esas preguntas muchas personas se las hacen, pero leyendo las Escrituras y estudiando más acerca del Espíritu Santo vamos a entender. Y eso es una parte importante de nosotros como creyentes o hijos de Dios o cristianos que decimos que somos, debemos de tener bien en claro. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Ya les había dicho anteriormente que es para que nos enseñe y nos guíe cuál es lo bueno, cuál es lo malo, y entender todas las Escrituras acerca de lo que Dios dejó escrito y cómo debemos dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo, por Dios y por medio del Espíritu Santo que está en nosotros en el momento que nosotros lo recibimos, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Veamos, mis queridos y amados hermanos, abran su Biblia y leamos los primeros versículos, que podemos verlos en Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Y veamos qué nos dicen esos versículos. Vamos a acomodar aquí esto, porque vamos a ver algunos versículos. Veamos. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Veamos los dos versículos y de ahí vamos a ir entendiendo un poco más acerca de qué es lo que nos dice esta pequeña porción de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué podemos ver o qué podemos ir analizando acerca de esta pequeña porción de la palabra de Dios? Veamos que en el versículo número 26 nos habla acerca de la obra o lo que el Padre va a hacer en algún momento, y el Hijo nos lo está explicando. Él está a punto de completar la obra a la cual Él ha venido. Jesús afirma y estaba afirmando a sus discípulos que no los dejaría solos, que Él enviaría a un Consolador para que estuviera con ellos, para que no se sintieran desamparados o solos, que es lo mismo que nos pasa ahora, que debemos entender eso, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que no estamos solos, no estamos abandonados. Tenemos a quien nos guía, nos enseña, por medio de Él también podemos entender y recibir sabiduría por medio de la palabra de Dios y entenderla. Y sobre todo lo más importante es cómo practicarla, cómo ponerla en práctica en nuestras vidas, cómo Dios quiere que nosotros la pongamos en práctica en nuestras vidas, para que no cometamos los errores garrafales que cometemos cuando no escuchamos la guía del Espíritu Santo. 5 cosas muy importantes o 5 aspectos muy importantes que podemos ver de la porción de Juan capítulo 15 versículo 26, y lo leeré de nuevo y trataré de explicar las 5 cosas muy importantes que podemos darnos cuenta. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Número 1, aquí podemos ver claramente que Él está asegurando, diciendo, anunciando que es algo que va a suceder, que es algo cierto,
que es algo que de verdad va a suceder. Porque ¿qué nos dice también Hechos capítulo 1, versículo 8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a suceder. En este momento sabemos que estaba a punto también de suceder, pero también lo estaba anunciando. Quiere decir que es algo real, algo que de verdad quien iba a venir era el Espíritu. No era un plan B, no era una solución que simplemente en ese momento se le ocurrió. Era que lo que él estaba diciendo es que estaba asegurando que el plan de Dios se estaba cumpliendo paso a paso como ya estaba escrito, como ya estaba dicho por él. Entonces no es que algo sucedió de repente y de repente dijo, bueno, mandemos al Espíritu Santo. No, eso es parte del plan y que iba a suceder y debemos tener bien en claro eso. Él estaba lidiando con todo eso, los discípulos estaban lidiando con todo eso, aunque en ciertos momentos, a pesar de que Jesús estuvo con ellos, les estuvo enseñando, en ciertos momentos dudaron, inclusive podemos saber o ver en las Escrituras que en algún momento tuvieron miedo, se encerraron, porque a pesar de que Jesús estaba con ellos, tuvieron miedo y se encerraron y tuvieron temor de lo que iba a suceder después que Él había muerto. Pero aquí podemos ver claramente que si Él dijo que iba a mandar un consolador, sabemos que lo hizo, sabemos que es verdad, porque nosotros, como hijos de Dios, como creyentes y cristianos que somos, tenemos la seguridad y podemos sentir el Espíritu Santo dentro de nosotros en ciertos momentos de nuestras vidas que nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, no podemos entender o no podemos tomar ciertas decisiones. Pero cuando nos dejamos llevar primero pedir por medio de la oración a Dios que nos guíe, el Espíritu Santo, vamos a sentir claramente qué es lo que tenemos que hacer, porque Él está guiando nuestras vidas cuando nosotros dejamos que la guía del Espíritu Santo fluya. Entonces ahí podremos entenderlo y podemos tomar mejores decisiones cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Número 2, Jesús afirmó que lo enviaría. Jesús es Dios y quería dejarlo claro a sus discípulos. Solo Dios podía afirmar estas declaraciones. Sabemos que Jesús era el Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios. Tres personas teniendo actividades diferentes dentro de este mundo, pero son uno mismo. Cada uno teniendo su actividad. Podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26, sí. Juan capítulo 14, versículo 26, que nos dice, para aclarar un poco más esto. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas estas cosas estaban sucediendo, todas estas cosas ya Jesús se las había enseñado. Y aún así ellos, cierto momento, duraron. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros en algún momento, ya sea antes de recibir a Jesucristo o cuando éramos nuevos creyentes, hasta cierto punto dudamos de eso? ¿Por qué? Porque no tenemos claramente bien fundamentados lo que estamos estudiando durante estas 6 semanas. Porque a veces dudamos en ciertas cosas de estos fundamentos a los cuales podemos ver y leer en las Escrituras. A veces también nos pasará que, como a los discípulos, que a pesar que ellos sabían eso, tuvieron miedo. No es malo tener miedo, pero si nos dejamos llevar o guiar o envolver por el miedo, eso sí es un problema. Tener miedo no es malo, pero dejarnos guiar por el miedo sí es malo. Entonces, Él les había dicho, esto se ha cumplido y estamos en la segunda parte. Número 3,
El Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad. ¿Y dónde podemos verlo? Cuando nos habla, y enviaré al Padre, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ahí nos habla que es el número 3, les dije, ¿cierto? Sí, estamos en el número 3, no me quiero perder. El Espíritu de verdad es un atributo que es atribuido solamente a Dios. Sabemos que Él es veraz. En Romanos capítulo 3, versículo 4 nos habla acerca de eso, un poco de esto. Esto les daría, o fue dicho para darles ánimo en ese momento y consuelo a los discípulos, sabiendo que Dios mismo seguiría estando con ellos y prepara lo que vamos a ver en la última parte de este versículo número 26. A nosotros también nos da ánimo saber que Dios mismo está en nosotros, pero es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que está en nosotros, pero es Dios mismo quien está en nosotros, que no estamos solos, que está con nosotros, que no estamos abandonados, que hay siempre quien nos esté guiando, mientras que nosotros entendamos y aprendamos quién es el Espíritu Santo, y sobre todo lo más importante es que nos dejemos guiar por Él, que hagamos a un lado nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestra desobediencia, y dejemos que el Espíritu Santo pueda quitar ese velo que tenemos cuando estamos llenos de orgullo, de desobediencia, de necedad, y no podemos ver claramente qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas. Cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de este mundo. Que no dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe acerca de la palabra de Dios y cómo podamos llevarla a las demás personas. Entonces, ¿es muy importante el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Es importante aprender qué hace el Espíritu Santo en nosotros, por supuesto que sí. Y esto es solamente una de las bases, pero hay mucho que aprender del Espíritu Santo que en algún momento lo vamos a repasar o aprender más a fondo acerca del fruto del Espíritu, la llenura del Espíritu, muchas cosas que debemos aprender acerca del Espíritu. Pero lo más importante que debemos aprender ahorita, que tenemos que tener en claro, que el Espíritu Santo es de la tercera persona de la Trinidad, que vive en nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos enseña sobre todo el propósito principal, que es dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto al darle gloria a nuestro Señor Jesucristo también es gloria al Padre, y al darle gloria a nuestro Señor Jesucristo y al Padre también lógicamente va a recibir gloria el Espíritu Santo, porque los tres son, a pesar de que son tres personas, son uno mismo, son un solo Dios, y al glorificar a uno entonces estamos glorificando a los tres. Pero debemos entender esa diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Entonces, sigamos. Número 4. Jesús les dice, procede del Padre. Por supuesto que 2 frases antes Jesús también había dicho que lo enviaría el Padre. Número 5. La labor del Espíritu Santo no era solo dar vida. Veamos Juan capítulo 7, versículo 37. Sí, 7:37. Juan 7, versículo 37. ¿Qué nos dice? Como decía anteriormente, la labor del Espíritu Santo no era solo dar vida. Como dice el versículo 7, 37 y 38, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Pongan atención al versículo número 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces vamos a recibir ríos de agua viva, y no era solamente ese propósito.
También el otro propósito era morar en el creyente. Veamos Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Espero no equivocarme. Sí. Y rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hablando del mundo, el mundo no le ve ni le conoce, ni tampoco lo va a poder sentir porque no ha recibido al Señor Jesucristo, no ha reconocido quién es Él. Pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Está hablando de los creyentes. No os dejará huérfanos, quiere decir que no vamos a estar solos. Padre, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, no solo era dar vida, no solo era morar en el creyente, también era consolar y estar con vosotros. Entre otras cosas, también nos enseña a cómo debemos el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos enseña a que debemos buscar la forma de acercarnos a las personas que no le conocen. Nos enseña o nos da la fortaleza, porque está en nosotros, nos da la fortaleza para poder dar testimonio, pero sobre todo dar gloria a Dios. Dar gloria a Jesús. Entonces, todo esto podemos aprender de este primer versículo de Juan capítulo 15, versículo 26. Es muy importante, por supuesto que sí, y espero que quede bien claro en ustedes, que se haya entendido o esté entendiéndose de una manera clara acerca de quién es el Espíritu Santo. Es algo muy importante, es algo que el creyente debe de tener bien en claro. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Sabemos que Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba explicando que no estaban ellos en ese momento con el Espíritu Santo, pero ellos tenían que dar testimonio porque ellos habían recibido las buenas nuevas de primera mano. Imagínense haber recibido la enseñanza, la guía y estar acompañados de nuestro Señor Jesucristo. Qué mayor bendición tenían ellos. Entonces ellos, por ese hecho grandioso, podían dar testimonio porque habían estado con Él desde el principio. ¿Qué podemos aprender acerca de estos dos versículos? Pero primero les hago una pregunta. ¿Qué importancia tiene la obra del Espíritu Santo en la salvación? Pues mucha. El Espíritu Santo es muy importante para poder entender cuál es nuestra salvación. Hay veces, no sé si se han puesto a pensar, antes de que fuéramos personas que no son creyentes, o inclusive nosotros cuando no éramos creyentes, no habíamos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando nos hablaban acerca de una vida eterna, ¿qué pensábamos? ¿O qué piensan las personas que ahora no han recibido a Jesucristo en su corazón? ¿Qué pensábamos nosotros antes de ser creyentes cuando nos hablaban acerca de una salvación? ¿Y qué es lo que piensan ahora los que no son creyentes? ¿Qué piensan acerca de una salvación eterna, de una vida eterna, de una vida al lado de nuestro Señor Jesucristo, que no va a haber llanto ni enfermedades y todo será hermoso, pero no solo por las cosas que van a pasar, sino va a ser una vida hermosa porque va a ser eterna, pero porque va a ser al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más maravilloso. ¿Qué pensábamos cuando nos decían todo eso? Que era ridículo, que era mentira y no lo podíamos creer. Pero en el momento en que nos decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y para quienes nos estén viendo y tal vez en este momento nunca hayan recibido a nuestro Señor Jesucristo, es la mejor decisión que usted puede tomar, el recibir a Jesucristo. El estar sin Dios, sin haberlo recibido, créame que son malas decisiones las que vamos a tomar. Vamos a tener muchos problemas.
como nosotros ahora como creyentes lo reconocemos. Pero cuando no recibimos a Jesucristo o no hemos recibido al Espíritu Santo, va a ser muy difícil. Ahora debemos entender, recibir a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y entendemos claramente quién es Él, la vida eterna que vamos a tener y la importancia de la salvación que tenemos ahora. Dos cosas muy importantes. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús. Ese es uno. Número dos, el Espíritu Santo nos capacita para proclamar a Jesús. Por nosotros mismos, mientras no conozcamos, no recibamos a Jesús, no vamos a entender en qué momento el Espíritu Santo entra en nosotros y tampoco vamos a ser capacitados para poder proclamar a Jesús, porque no lo vamos a entender, porque no tenemos el Espíritu. Al momento que tenemos el Espíritu, nos capacita para poder entender claramente y dar testimonio de Jesús y proclamar a Jesús. A menudo las perspectivas del mundo son erróneas acerca del Espíritu Santo de Dios. Nosotros como creyentes debemos tener claro que Dios, o que hay tres personas, y que en las tres son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos viendo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, al entender ya eso, vamos a los siguientes versículos. Vamos a Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Vamos a ver si alcanzamos a ver todo esto. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué podemos ver o entender aquí? Que Él necesitaba irse. Jesucristo no iba a estar todo el tiempo aquí. Yo me refiero a la segunda persona de la Trinidad, no iba a permanecer todo el tiempo en este mundo. En algún momento tendría que ir, se tuvo que ir, porque ese era el plan que tenían planeado, o ese era el plan de Dios desde el principio, que en algún momento tendría que irse. Entonces, al irse, si no hubiera estado en el plan del Espíritu Santo, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Nos sentiríamos desamparados, no hubiera más quien estuviera aquí, pero no es así. Él siempre ha pensado en nosotros a pesar de quiénes somos nosotros. No es que nosotros seamos la maravilla, que nosotros hayamos hecho algo para que todo esto sucediera, no. Él, pensando en nosotros, dejó al Espíritu Santo para que pudiéramos recibir al Consolador, quien estuviera con nosotros y sobre todo nos enseñara cómo estar o cómo vivir en este mundo. Porque por nosotros mismos somos un desastre, hacemos tremendas cosas pensando en nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos hacer todo. Y eso podemos ver claramente en las personas, cuando no son guiadas por medio del Espíritu Santo. Es muy importante lo que estoy hablando en este momento, porque en este momento se me viene a la mente personas que viven de una manera desordenada, que creen o dicen, primeramente uno se da cuenta que ellos viven una vida desordenada, viven dentro de vicios, de una manera impía, viven haciendo todo completamente contrario a lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando usted habla con ellos, ellos le dicen barbaridades como esta: no, es que Dios me reveló en un sueño. Créame que esa es una palabra muy usada para las personas que están completamente equivocadas acerca de lo que Dios nos manda hacer, cuando no son dirigidas por el Espíritu Santo, cuando ni siquiera han entendido que el Espíritu Santo, deben de escuchar al Espíritu Santo. Bueno, es más, ni siquiera lo han recibido, ni siquiera a veces saben que ni existe, pero personas dicen así. Hay otra palabra que también es muy común o es muy usada por algunas personas: es que Dios me dijo. La verdad, esas palabras son utilizadas para las personas que dicen: yo voy a hacer esto y nadie más me puede decir nada, porque simplemente lo hacen por sus propios pensamientos.
No lo están haciendo porque el Espíritu Santo les esté guiando. No lo están haciendo porque estén dejándose guiar por el Espíritu Santo. Porque si se dejaran guiar por el Espíritu Santo, este tipo de personas que utilizan esas palabras para hacer lo que quieren, se dieran cuenta que el Espíritu Santo les diría cosas o les mostraría o les muestra cosas que de verdad tienen que hacer primeramente en su vida para poder dar esas palabras a las demás personas y puedan poder utilizarlas. Pero la verdad la mayoría las utiliza de una manera para decir no me digan nada, yo lo voy a hacer lo que quiera porque esto es lo que Dios me dice, aunque no sea así. No han entendido lo que es el Espíritu Santo, no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Es más, ni siquiera conocen claramente quién es el Espíritu Santo. Entonces, en este versículo podemos aprender todo esto. ¿Qué debemos ver? Leamos de una de los del 7 al 11 y de ahí vamos a hablar un poco más. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como yo les decía anteriormente, el Espíritu Santo nos enseña acerca del pecado. El pecado de entender lo que es el bien y lo que es el mal, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que Dios nos manda hacer, cómo debemos ser guiados. Todo eso nos enseña el Espíritu Santo. Nos habla acerca de la justicia y sobre todo del juicio que va a haber en algún momento. De pecado por cuanto todos no creen en mí. Del pecado que se comete cuando uno no cree, vamos a saber las consecuencias que hemos estado arrastrando y que seguiremos arrastrando si no dejamos o no nos apartamos de la esclavitud del pecado. La justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Podemos saber y entendemos claramente lo que nos dice este versículo, que el príncipe ya ha sido juzgado, pero no quiere decir, muchos se hacen la pregunta de si él ya fue juzgado, ¿por qué tenemos que creer en Dios? Bueno, tenemos que creer y recibirlo, porque tenemos que recibir esa salvación, ser justificados por él y no seguir en esos pasos, porque va a haber dos lugares a donde nos vamos a ir o las personas se van a ir. Nosotros como creyentes, si entendamos o nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos ver claramente lo que dice las Escrituras acerca de cuál va a ser el juicio final de las personas que no quieran apartarse del pecado, y eso va a ser la muerte eterna, un sufrimiento eterno. En cambio, la diferencia de los que sí han creído, que han recibido y entienden o se dejan guiar por el Espíritu Santo, entiende cuál va a ser el futuro eterno que es al lado de nuestro Señor Jesucristo, que no va a ser de sufrimiento, ya no va a haber lloro, lágrimas van a ser limpiadas, no va a haber enfermedades, no va a haber vejez. Entonces, eso es lo que debemos entender. Ya sabemos que fue enjuiciado, ya sabemos cuál es el final de Satanás, pero muchos se van a ir con él por no entender lo que dice las Escrituras. Entonces va a haber una muerte de sufrimiento y va a haber una muerte, pero que va a ser, vamos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo. La muerte eterna o el sufrimiento eterno va a ser algo terrible y debemos entenderlo. Yo se lo voy a poder explicar como de una manera que use un poco la imaginación. Créame que no es un chiste, no es algo que debemos tomar a la ligera, va a ser algo terrible. Imagine usted que es una persona que no puede morir, que no puede morir. Imagínese que lo meten en un cajón o en un ataúd y lo tiran al mar. El ataúd se llena de agua, usted en ese momento se ahoga, se muere, pero como usted no puede morir, es inmortal, usted vuelve a revivir. Usted se ahoga, toma agua, su cuerpo en ese momento se muere, pierde la conciencia, la vuelve a recuperar y vuelve a recurrir al mismo proceso. Y si usted no puede morir, ¿cuántas veces va a pasar ese proceso? Por mucho tiempo, por años y años y años. ¿Usted cree que eso es bueno? Por supuesto que no. Otra forma en la que podemos imaginarnos un sufrimiento eterno, que usted no puede morir, por ejemplo, si caen en el cráter de un volcán que está lleno de lava. Usted cae, se quema, muere, pero vuelve a revivir.
pero usted puede sentir el calor y cómo se quema su carne. Ese es un sufrimiento eterno. Y pensar en esas dos formas en las que no es bueno el pensar tener una eternidad de sufrimiento, créanme que debe de ponernos a pensar. Entonces, sabemos cuál va a ser el final de Satanás. El Espíritu Santo nos enseña que debemos dejarnos guiar o entender que hubo un Salvador que vino, nos dejó al Espíritu para que nos dé entendimiento de poder cuál va a ser nuestro final, y que debería de ser nuestro final como personas pensantes, o que debemos entender o dejarnos guiar por el Espíritu, que el mejor futuro que podemos tener es eterno al lado de nuestro Señor Jesucristo, no un sufrimiento eterno. Es bastante información que debemos entender, pero créame que es posible arrepentirse del pecado. Yo les hago una pregunta: ¿es posible arrepentirse del pecado sin la obra del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Sin el Espíritu Santo dentro de nosotros no podemos entender el bien y el mal, entonces no podremos separarnos del pecado porque no tenemos al Espíritu Santo. No vamos a creer que esa es una vida normal. Entonces, si no ha recibido a Jesucristo, está en esa área de su vida. Quiere separarse de la esclavitud del pecado, del sufrimiento eterno, de entender quién es el Salvador, cómo debemos vivir en esta vida y tomar mejores decisiones. Recíbalo a Él y el Espíritu Santo puede estar dentro de usted, y escúchelo para poder ser guiado. Dos cosas importantes que debemos entender ya para terminar este estudio es que el Espíritu Santo es vital porque aplica a los pecadores la obra salvadora de Jesús. Y número dos, el Espíritu Santo es vital porque convence a los pecadores de pecado y de juicio y de justicia. O sea, nos hace entender qué es lo que debemos y no debemos hacer. ¿Cómo debemos poner en práctica lo aprendido? Debemos proclamar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo en nosotros nos capacita para proclamarlo o proclamar el Evangelio de salvación sin temer o tener el temor a compartir las buenas nuevas. Número dos, exaltar a Jesús en todo lo que hagamos. Tal como el Espíritu Santo tiene como misión buscar y exaltar siempre a Cristo, debemos engrandecer la revelación de su verdad a todo mundo, a toda persona. Estoy hablando a amigos, parientes, compañeros de trabajo, vecinos, a todo mundo. Y entender que debemos vivir dependiendo del Espíritu Santo, buscando siempre dar fruto. Y eso es una de las partes importantes de nosotros como creyentes. Si no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, no estamos dando fruto. Si estamos dando fruto, entonces estamos dejando que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas. Es una buena manera de darse cuenta si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Mis queridos y amados hermanos, tenemos que terminar en este estudio. Sé que hay mucho acerca del Espíritu Santo y mucho que aprender del Espíritu Santo, pero lo que hasta ahora hemos hablado, eso es la base de lo que tenemos que entender. Muchos versículos que hemos visto, por favor síganlos repasando y sigan leyendo el libro de Juan, que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Ha sido, como siempre, una gran bendición poder estar aquí con ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.